Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Gonzalo Vázquez y hoy vamos a hablar de piratería. Para ello tenemos con nosotros al profesor Fernando Ibáñez. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, encantado de estar aquí en vuestro podcast. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti por charlar con nosotros. Es un privilegio poder tenerte aquí para hablar de un tema tan importante como es la piratería. Entonces, como creo que es la primera vez que apareces en el podcast, si te parece, aunque seguro que muchos de los oyentes ya te conocen, puedes empezar presentándote un poco. Muy bien, bueno, pues me llamo Fernando Ibáñez, soy doctor en conflictos, seguridad y solidaridad por la Universidad de Zaragoza y bueno, hace ya unos años, como 10 o 12 años, realicé una tesis doctoral a raíz de una labor en un grupo de investigación precisamente sobre piratería marítima en Somalia y a raíz de ello, pues la verdad es que me he estado especializando en el ámbito de piratería marítima, de seguridad marítima también. Recientemente también he tenido ocasión de publicar un libro precisamente sobre seguridad marítima en el Golfo de Guinea, donde no solo hablo ya de piratería, sino también de otros problemas añadidos relacionados con el narcotráfico, también con la pesca ilegal. Y bueno, lo cierto es que durante estos últimos años pues he tenido la oportunidad de especializarme en este ámbito de la seguridad marítima, pues con distintas publicaciones en diversos foros, revistas, pues desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos, la revista Ejércitos, en fin. Y lo cierto es que me imagino que buena parte de los oyentes a lo mejor me conocen también por redes sociales, por la antigua Twitter y por LinkedIn, precisamente donde, bueno, pues de alguna manera intento fomentar, digamos, la cultura de defensa relacionada con la seguridad marítima y en este sentido incluso he tenido ocasión de participar en la reciente renovación de la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima que acaba de ser publicada en marzo y también ha sido un placer y un honor participar en ese reto, que la verdad es que ha sido enormemente interesante y también ha sido muy productivo, porque uno aprende mucho también cuando se reúne con personas para hablar de este tipo de cosas. Así que un placer estar aquí en Global Strategy. Estupendo. Sí, efectivamente, luego de eso también podemos hablar un poco, que yo creo que es un tema también muy importante, el tema de la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima. Sí. Entonces, bueno, pues si te parece, vamos con ello. Como decíamos antes, es la primera vez que hablamos de piratería en el podcast. Entonces, así que yo creo que podemos empezar porque nos cuentes un poco qué es la piratería. Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque para poder un poco hablar digamos, las definiciones legales de lo que es la piratería, brevemente tenemos que intentar explicar un poco lo que son los espacios marítimos, que lo voy a hacer de una manera lo más breve posible para no liar, digamos, un poco a las personas que nos oyen, ¿no? Digamos que lo que son los espacios marítimos que se contemplan desde el punto de vista de la legislación internacional, que básicamente es la Convención de Derechos de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR se dice en castellano, si cualquiera de nuestros oyentes pone en un buscador en internet CONVEMAR espacios marítimos, le va a salir alguna imagen similar a lo que yo voy a estar relatando en este momento, ¿no? Para entendernos, los espacios marítimos básicamente se concretan en dos grandes ámbitos. Por un lado, lo que se llama el dominio marítimo, que es hasta las 200 millas desde la costa, para entendernos. Ese es un espacio en el que los países tienen capacidad para explorar y explotar los recursos que hay ahí en ese espacio, en esas 200 millas, teniendo en cuenta que una milla es 1,8 kilómetros, por lo tanto aproximadamente casi 400 kilómetros desde la costa, y ahí pueden explotar recursos de todo tipo, hidrocarburos, pesca, etcétera. Y a partir de esas 200 millas, digamos que se iniciaría lo que sería lo que llamamos el alta mar, ¿no? La alta mar, es decir, el espacio, digamos, lo que serían las aguas internacionales, para entendernos, ¿no? Lo que se llama habitualmente. Pues bien, entendido lo que es el dominio marítimo de un país hasta las 200 millas y lo que es el alta mar, podemos empezar a entender lo que es la definición de piratería. Lo que nos dice la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que es del año 82, lo que nos dice es que la piratería es un acto ilegal, básicamente de violencia,
cometido, dice, con un propósito personal, es decir, no puede ser un propósito político para entendernos, tiene que ser un propósito personal, un propósito privado, por la tripulación o los pasajeros de un buque privado, es decir, no puede ser tampoco digamos, un navío de guerra, por ejemplo, ni un buque oficial, contra un buque en alta mar. Esto es básicamente lo que nos dice la definición de piratería, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí entendemos que los actos de piratería ocurren en el alta mar, es decir, en el alta mar más allá de las 200 millas, aunque hay autores que también consideran que entra dentro de la zona económica exclusiva, que es un área que se encuentra más allá del mar territorial, pero, por resumirlo estrictamente, lo que diríamos es que lo que es piratería es lo que ocurre en alta mar y lo que no ocurre en alta mar son lo que llamamos robos a mano armada en el mar, ¿vale? Fundamentalmente, esta es la definición de piratería. ¿Por qué se produce esta definición de piratería? Bueno, porque lo que ocurre cerca de la costa, de alguna manera el derecho internacional lo que entiende es que esa piratería más próxima a la costa, los estados costeros tienen medios para hacer frente para reprimir estos actos de piratería que se producen cerca de la costa. Esto no siempre es así, como sabemos, tenemos el caso de Somalia y otros muchos países donde no tienen capacidades de guardia costera, de control de la costa, y esto hace que muchas veces los piratas se puedan adentrar en las aguas territoriales, es decir, en las aguas más próximas a la costa de los estados que apenas tienen medios para proteger precisamente su jurisdicción, y esto hace que los piratas actúen en estas zonas sin miedo, digamos, a ser capturados por buques de terceros países, ¿no? Por buques incluso de guerra, ¿no? Digamos que quizás el momento en el que el derecho internacional más tuvo que adaptarse a esta situación en la cual la piratería, los piratas conseguían hacer acto de presencia en este tipo de aguas, es lo que precisamente se produjo a raíz de la piratería somalí, ¿no? Y en ese momento, sobre todo el boom que empieza en 2005, 2006, con el secuestro de buques mercantes, pesqueros, etcétera, por piratas somalíes, es lo que hace que en 2008 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apruebe una resolución en la cual precisamente hace esta distinción, ¿no?, entre actos de piratería que ocurren en alta mar y robos a mano armada que ocurren en las aguas territoriales de un Estado. Y lo que hace incluso es autorizar, que este fue un elemento crítico, a los navíos, a los buques de guerra de distintas misiones, luego veremos, de la OTAN, de la Unión Europea, etcétera, a que operaran incluso en aguas territoriales somalíes con el fin de perseguir a los piratas, ¿no?, siempre que obtuvieran, por supuesto, la autorización del gobierno somalí, ¿no? Por lo tanto, esto es básicamente, digamos, que el elemento relevante que permite calificar un delito como piratería o no es sobre todo el lugar donde se produce. Este es el criterio, digamos, desde el punto de vista del derecho internacional, ¿no? Otra cosa es que luego, muchas veces cuando hablamos de piratería, pues estemos hablando también de que se confunda un poco todo, ¿no? Y también hablemos de piratería cuando hablamos de actos que se producen en las aguas territoriales de los países. Claro, entonces quizá algunos podrían cuando hablan de piratería, la primera imagen que les puede venir a la mente puede ser la época de los corsarios de siglos atrás en el mar. Entonces, como en este caso hablamos de piratería pues moderna, por así decirlo, a ver si puedes explicarnos un poco cuáles son las principales causas o las principales regiones. También quizá yo creo que es muy interesante definir eso de entrada, las principales regiones afectadas. Y luego las principales causas que llevan al surgimiento de esa piratería en la actualidad. Muy bien, pues sí, la verdad es que hay distintos organismos que monitorizan la piratería a nivel global. Yo recomiendo que si buscan en Internet 3 palabras, Live Piracy Map, mapa de piratería en directo o en vivo, les va a aparecer una página del Centro de Información sobre Piratería de la Cámara de Comercio Internacional, que es un organismo, digamos, de la industria marítima, para entendernos, donde van a poder ver a tiempo real, actualizan prácticamente cada semana, los distintos incidentes de piratería y de robo a mano armada que se producen en todo el planeta. Además, si entran en la página pueden ver no solo los de este año 2024, sino también pueden ver los mapas de 2023 y de 2022, ¿no? Para entendernos, podemos decir que en 2023 hubo unos 120
incidentes de piratería y de robo a mano armada en el mar. Por hablar en cifras, bueno, redondeo un poco, algo más de la mitad ocurren en el sudeste asiático en 2023, básicamente sobre todo los estrechos de Singapur, Indonesia, una veintena aproximadamente ocurrieron en el Golfo de Guinea y otros tantos en Sudamérica, ¿no? Y esto de alguna manera pues ya nos está indicando un poco cuáles son las áreas problemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, por empezar hablando por el sudeste asiático, sobre todo es la zona de Indonesia, del estrecho de Singapur, el estrecho de Malaca. Es una de las grandes rutas marítimas críticas, digamos, porque para que nos hagamos una idea, por ejemplo, buena parte del comercio que sale de China sabemos que es la gran exportadora mundial, ¿no? Y buena parte de esos buques portacontenedores que salen de los puertos chinos, que hoy por hoy son los puertos más importantes a nivel global, atraviesan precisamente el estrecho de Malaca, el estrecho de Singapur, la zona de Indonesia, para llegar, por ejemplo, tanto a Europa como al continente africano, por ejemplo, ¿no? Atravesando pues zonas de las que luego hablaremos, ¿no? Todo lo que es el Golfo de Adén, por supuesto el Canal de Suez, para llegar tanto a Europa como a América, ¿no? En esta zona, digamos que los incidentes de piratería, ya hablamos ya en general de piratería, ¿de acuerdo? Para no siempre estar delimitando con robo a mano armada en el mar, porque si no es un poco largo. Pero bueno, este tipo de incidentes, digamos, de seguridad marítima, el objetivo en el sudeste asiático sobre todo es el robo de las provisiones, de los bienes personales que tiene la tripulación, muchas veces mientras el buque se encuentra atracado en un puerto o fondeado en sus proximidades. Digamos, es cierto que es una zona a la que no se le suele prestar mucha atención desde el punto de vista de nuestro país, porque digamos que no tenemos especiales intereses económicos en esta zona del sudeste asiático, tampoco tenemos grandes buques mercantes que lo atraviesen con regularidad, y en ese sentido es una zona que a nosotros nos queda un poco alejada, pero es verdad que es un tipo sobre todo de inseguridad de personas que asaltan los barcos, muchas veces con machetes o con armas blancas. Como digo, más bien es un tipo de ladrones, ¿no? Más que piratas, porque muchas veces ocurren en aguas territoriales, ¿no? En el caso del continente americano, bueno, claro, en las aguas americanas, como bien decías tú, bueno, hemos tenido históricamente acciones de piratería, ¿no? De hecho, por ejemplo, toda la zona del Mar Caribe, en las que, por ejemplo, las Islas Tortuga, que bautiza Colón, ahora llamadas Caimán, bueno, que están estratégicamente situadas en dichas aguas, pues allí hubo bases utilizadas ampliamente por corsarios, por piratas, y ahí tenemos, bueno, pues desde el siglo XVI, pues a Francis Drake, a Henry Morgan, a Barba Negra, etcétera, ¿no? Y ya en la época más actual, más contemporánea, sobre todo en esta región de Sudamérica, guarda relación con problemas de seguridad portuaria, ¿vale? En ciertos puertos, por ejemplo, el puerto de Lima, el Callao, en Perú, ¿no? Ahí tenemos pues ladrones, a veces enmascarados, armados con cuchillos, con machetes, sobre todo, básicamente son asaltos nocturnos también, mientras los barcos están atracados en los muelles, ¿no? Utilizan muchas veces embarcaciones, lanchas, para acercarse a los buques, y el objetivo pues es robar también pues los bienes de la tripulación, el dinero de la caja fuerte, parte de la carga, del equipamiento del barco, etcétera, ¿no? Y también es cierto que en esta área han ido apareciendo en los últimos años nuevos focos de inseguridad, en el caso de América Latina, sobre todo a raíz de la situación socioeconómica de Venezuela, donde pues hemos visto antiguos pescadores, personas que se dedican al contrabando, al robo en puertos, pues como digo, de Venezuela, también de Colombia y de otras zonas, ¿no? Y luego en el caso del Golfo de Guinea, que sería, digamos, la tercera gran área de piratería, el Golfo de Guinea hace referencia a la zona de África Occidental, particularmente son las aguas de Nigeria. Ahí digamos que es una zona que ha experimentado un fuerte auge en los últimos años. Es Nigeria, que luego a lo mejor podemos hablar más del caso nigeriano, pero por introducirlo ahora brevemente, básicamente aquí, como es una zona de fuerte extracción de hidrocarburos, de gas y de petróleo, los barcos que suelen ser atacados son buques cisterna, petroleros,
Y aquí los piratas ya no son, digamos, como los que hemos visto en el sudeste asiático o en el continente americano. Aquí ya son más violentos, utilizan armas de fuego, lanzagranadas. No solo se dedican al robo de las provisiones o incluso del combustible que llevan los barcos, sino que en ocasiones incluso secuestran al barco y a la tripulación, ¿no? Ocurriendo ya no tanto ataques cerca de la costa o mientras el barco está fondeado o atracado, sino incluso ataques a decenas de millas de la costa, ¿no? A 100, a 150 millas, ¿no? Y en este caso lo que suelen hacer los piratas nigerianos es llevarse a la tripulación a sus bases en tierra firme, es la zona del sur de Nigeria, la zona del delta del Níger, y piden un rescate por la tripulación, y los secuestros en estos casos pues básicamente suelen durar unos pocos días, ¿no? Este sería un poco la idea de las tres grandes zonas, digamos, de piratería a nivel global. Y luego, respecto a las causas por las que preguntabas, bueno, siempre este tipo de delitos que muchas veces acaban relacionados con el crimen organizado, siempre digamos que son multifactoriales, ¿no? Digamos que las causas siempre son múltiples y muchas veces en cada región son diferentes, ¿no? Pero por establecer unas causas más o menos generales, bueno, quizá la primera, la que antes nos viene a la cabeza, puede ser una geografía que sea favorable, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una amplia línea costera y con puertos que desarrollan comercio marítimo, pues tu país tendrá más posibilidades, digamos, de que los barcos que atraquen allí sufran incidentes de seguridad marítima, ¿no? Muchas veces cuando se acercan los barcos a un puerto, pues lo que hacen es ralentizar la velocidad del buque. Esto los hace pues más vulnerables a los asaltos desde lanchas rápidas, ¿no? También, por supuesto, zonas como estrechos, luego hablaremos de algunos de estos, bahías, archipiélagos, estuarios, pues también son lugares óptimos para la práctica pirata, ¿no? El hecho de que los barcos muchas veces necesiten navegar a través de lo que llamamos cuellos de botella, por ejemplo, el canal de Panamá, el canal de Suez, estrechos como Hormuz, Bab el-Mandeb, Malaca, todo esto hace que se fomente un tráfico, digamos, congestionado, que es favorable también al despliegue de emboscadas, ¿no? Por lo tanto, en un primer punto yo pondría el factor geográfico. Otro factor que también favorece la piratería muchas veces es la situación legal, ¿no? Es decir, a veces tenemos países que no recogen en sus normas nacionales o que no aplican convenciones, como decíamos antes, ¿no? Del derecho internacional, como la Convención del Derecho del Mar, y no tienen normas para hacer frente a la piratería, ¿no? Y bueno, el caso, quizás uno de los casos más evidentes, es el de Nigeria, ¿no? Que hasta creo que hace 2019, creo que es cuando pone en marcha su primera ley antipiratería, aunque es un país que venía sufriendo este fenómeno desde hace ya lustros, ¿no? Este sería un ejemplo, ¿no? Otro factor, por ejemplo, lo que llamamos aceptabilidad cultural, es decir, en muchas sociedades la piratería tiene serias raíces históricas, ¿no? Incluso está socialmente bien vista, ¿no? El caso del sudeste asiático es un ejemplo, ¿no? Los más mayores se acordarán de las novelas de Emilio Salgari, de Sandokan. Bueno, en fin, pues es una tradición, ¿no? La piratería en esta zona. También ha ocurrido un poco en el caso de Somalia, luego que ahora ha vuelto a resurgir después de unos años bastante erradicada, pues también de alguna manera digamos que culturalmente o socialmente estaba bien vista por parte de la población somalí. Luego veremos también quizá las causas de por qué esto era así, ¿no? Por supuesto, un contexto socioeconómico de pobreza que genere pocas oportunidades para ganarse la vida, pues también fomenta actos de piratería donde digamos que la recompensa que puede conseguir un pirata es muy atractiva, ¿no? Y por lo tanto esto también fomenta este tipo de acciones. Otro fenómeno que podemos tener en cuenta, el final de la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, a raíz del fin de los grandes, de los dos grandes bloques del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, esto hizo, por ejemplo, que las principales potencias, digamos, perdieran el interés en mantener una presencia militar en ciertas áreas. El caso del Índico Occidental, donde comienzan las acciones de los piratas somalíes, es un buen ejemplo, ¿no? De hecho,
bueno, la piratería somalí también se va a convertir un poco en una especie de excusa geoestratégica, por ejemplo, para que la Unión Europea ponga en marcha su primera misión naval, Atalanta, surge en 2008, ¿no? Pero también, por ejemplo, y es un caso también muy significativo, para que China envíe a navíos de su flota naval fuera de sus aguas por primera vez en 400 años, ¿no? Incluso para que cree una base naval en Djibouti, ¿no? Por lo tanto, este también es un ejemplo también del tema del factor geopolítico, ¿no? Y por destacar alguno más, por supuesto, los conflictos en los estados fallidos, ¿no? Países que tienen una amplia zona costera, que no son capaces de proteger sus aguas. Si, como en el caso de Somalia, pues añadimos una guerra civil ininterrumpida desde hace casi 3 décadas o fenómenos como la corrupción, en el caso de Nigeria, pues también esto también explica que la piratería florezca, ¿no?, con facilidad en este tipo de estados. Y quizá por terminar ya con otro posible factor que favorece la piratería, quizá el tema de los avances tecnológicos también en el ámbito de la navegación, ¿no?, que hacen que muy pocas personas, digamos, sean necesarias para poder manejar un mercante incluso de grandes proporciones, ¿no? Y este hecho también, a la hora de un intento de asalto pirata, muchas veces dificulta el despliegue de medidas antipiratería, ¿no? Y eso hace que también, bueno, pues capturar un buque sea más sencillo, lógicamente, si hay menos personas a bordo que lo puedan defender, ¿no? Esto sería un poco, por hablar un poco de las grandes zonas y de los grandes factores que explican la piratería a nivel global. Estupendo. Sí, la verdad que es un mapa bastante completo y yo creo que muchas de los temas que tocas ahí, la verdad que yo creo que darían para otros episodios. Es muy interesante esa distinción geográfica que haces, sobre todo porque yo creo que, como dices, aquí en España estamos particularmente centrados en los casos que nos afectan especialmente a nosotros, por lo que dices tú de las líneas de comunicación marítimas que nos tocan a nosotros. Ahí cuando hablabas, por ejemplo, de la región de Guinea, Sí. Yo creo que ahí también entra incluido también el caso de Somalia, o eso se trata como una región aparte. Son regiones diferentes porque en el caso de Somalia hablamos de África Oriental, mientras que en el caso del Golfo de Guinea hablamos del África Occidental. Son piraterías muy diferentes. Por ejemplo, el caso de Somalia es interesante porque, aparte de, digamos, de algunas de las cosas que he nombrado y digamos que son factores que explican la piratería a nivel global, en el caso de Somalia, bueno, pues hay algún componente específico que explica lo que fue el boom de la piratería a principios de este siglo. Y uno de ellos, por ejemplo, es el tema del terremoto de Sumatra. En 2004 hay un terremoto en Sumatra que origina un tsunami en la isla de Sumatra, en Indonesia, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Y esto origina un tsunami que acaba llegando a miles de kilómetros a la costa oriental africana con una fuerza enorme hasta el punto de que provoca cientos de muertos en la costa oriental africana. Particularmente va a afectar a algunas poblaciones pesqueras de Somalia, ¿no? Y aquí van a aparecer en la costa somalí bidones de residuos tóxicos, al parecer relacionados con la mafia italiana. Hay un interesante documental en YouTube que pueden ver, que se llama, además yo creo que está subtitulado también en castellano, que se llama Toxic Somalia, Somalia Tóxica, y donde, bueno, ahí vemos cómo aparecen en la costa somalí, a raíz de este tsunami, bidones con productos, uranio, cadmio, residuos nucleares. Van a incluso aparecer enfermedades, digamos, entre la población costera, enfermedades, por supuesto, relacionadas con estos residuos. Y este va a ser, por ejemplo, uno de los factores que va a explicar también el que parte de las poblaciones costeras, sobre todo antiguos miembros de la Guardia Costera somalí o pescadores, que están sufriendo además la pesca ilegal por parte de flotas extranjeras en las aguas del Índico Occidental, que son aguas muy ricas de nutrientes, donde bueno, pues flotas extranjeras, asiáticas, también europeas, van a aprovechar que precisamente no hay un control de la zona por parte de la Guardia Costera somalí para lanzarse a depredar estas aguas, ¿no? Y esto es lo que explica en parte también que pescadores, como decía, antiguos miembros de la Guardia Costera somalí, se lancen
primero a por pesqueros y luego a por cualquier mercante o incluso embarcaciones de recreo que navegue en la zona, ¿no? Y para que nos hagamos una idea, en la época de oro, digamos, entre los años 2005 y 2012, que consiguen secuestrar pues prácticamente hay años que pues un buque a la semana, un mercante a la semana, van a conseguir nada menos que 450 millones de dólares en rescate, ¿no? Claro, en un país donde el PIB per cápita no llegaba a 500 dólares al año, pues lógicamente esto va a generar un enorme negocio bueno, pues en el que participan desde señores de la guerra, líderes piratas, se reinvierte lógicamente el dinero en más acciones piratas. Al principio, digamos que lo que hacen es lanzarse con lanchas desde la costa, con un par de motores por a borda, y más adelante lo que hacen es, según el negocio va a más, pues secuestran los llamados DOUs, estos pesqueros típicos de la región, lo que les permite cargar estos pesqueros con bidones de combustible y pasar semanas, meses en alta mar y, lógicamente, ampliar su radio de acción por todo el Índico Occidental, lo cual les permite pues secuestrar barcos desde el sur del Mar Rojo hasta la India, pero también llegar a Seychelles, a Madagascar, a Mozambique, secuestros que, bueno, pues en ocasiones van a durar meses, años, sobre todo si son de tripulaciones de empresas, digamos, que no están en condiciones de pagar el rescate o que abandonan a sus marineros, ¿no? Que esto también ha ocurrido, ¿no? Entonces es interesante porque Somalia, digamos que sí que cumple con factores específicos, ¿no? Como es no solo de estado fallido, sino también relacionado con la pesca ilegal y también con el terremoto de Sumatra, ¿no? Lo que pasa es que aunque las causas sean de este tipo, muchas veces cuando empieza ya a producirse este tipo de delincuencia que es perfectamente organizada, al final, pues lógicamente, claro, tú cuando empiezas a secuestrar pesqueros porque reclamas que están depredando tus aguas, claro, eso tiene una justificación, digamos, pero es verdad que al final, al fin y a la postre, el número de pesqueros que secuestras es muy bajo, es decir, al final los cálculos que yo pude hacer en su día es que apenas el 7% de los barcos que secuestraban eran pesqueros. Es decir, cuando tú secuestras a una pareja de jubilados que van en una embarcación de recreo, pues lógicamente, digamos que ya no estás reclamando, ¿no?, contra la pesca ilegal en tus aguas, lo que has descubierto es un negocio propio del crimen organizado, ¿no? Digamos que los actos de piratería somalí, como digo, fueron enormemente beneficiosos hasta que, bueno, pues lo que ocurre es que se produce un hecho significativo que además probablemente nuestros oyentes habrán visto la película, la película Capitán Phillips, protagonizada por Tom Hanks, que se basa en el secuestro de un buque portacontenedores de bandera norteamericana, el Maersk Alabama, que ocurre en 2009. Justo es la misma época en la que también se produce el secuestro de los atuneros españoles, del Playa de Baquio y de la Lacrana. En la película se ve perfectamente además cómo era el modus operandi, digamos, de los piratas en aquel momento. Es decir, lo que ellos hacen es lanzar desde un pesquero pues un par de lanchas contra los mercantes, y lo que hacen es disparar al puente del barco, suben con unas escalas hasta la cubierta, se dirigen a la tripulación y secuestran el barco, ¿no?, hasta llevarlo a su base pirata. Digamos que era un poco el modus operandi de los piratas somalíes. El problema es que a raíz tanto del secuestro del Maersk Alabama como de los atuneros, el Alacrana y el Playa de Baquio, lo que se produce es un cambio en la legislación de estos países. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, lanza una normativa, la Guardia Costera norteamericana, que obliga a los buques de pabellón estadounidense a poner en marcha planes de seguridad que incluyan incluso el embarque de vigilantes de seguridad privada armados como elemento de disuasión. En España ocurrirá lo mismo. De hecho, aquí tuvimos un debate de si era mejor embarcar infantes de marina o efectivos de la Armada o guardias privados, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de ese momento, pues es cierto que el elemento disuasorio fue brutal, porque inmediatamente cayeron los secuestros, ¿no? Hasta el punto de que, para que nos hagamos una idea, los piratas somalíes no fueron capaces de secuestrar ningún mercante desde mayo de 2012, ¿no?, hasta hace apenas unos meses, por cierto, que luego veremos el porqué, ¿no?
y lo que a partir de ahí ocurre es que, bueno, pues abandonan el negocio de la piratería, porque nadie está 10 años invirtiendo en un negocio por el que no obtiene beneficios, y se dedican a otras cosas, ¿no? Al tráfico de personas, al tráfico de armas, incluso alguno de los líderes piratas pues se volvió terrorista, etcétera, ¿no? Este sería un poco el esquema general de lo que ha venido ocurriendo en Somalia. Efectivamente, es que precisamente por eso preguntaba, porque el caso de Somalia es el más sonado aquí en España, Uh-huh. y de hecho aquí aprovecho para recomendar a todos los oyentes, lo vamos a incluir también, incluiremos el link en la descripción de aquí del podcast, pero como comentabas antes, tu tesis doctoral, que fue publicada en el año 2011, se centra específicamente en el caso de Somalia, y ahí, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que la estuve consultando, me pareció muy interesante que en los apéndices al final se incluye una entrevista, unas declaraciones de un pirata somalí que reflejan perfectamente toda esta cuestión que explicas tú de las motivaciones, de pues eso, lo que les empuja a ellos a tener que ir al mar porque se veían que los demás países les quitaban la pesca, y entonces eso les llevó a, pues eso, a lanzarse al mar. Y luego, bueno, la verdad es que es un tema muy interesante. Entonces ahí, como decías, bueno, también por supuesto la película de Capitán Phillips, lo que dices tú, es un ejemplo fantástico para ilustrar a la perfección cómo es el modus operandi. Y ahí efectivamente se ve la intervención estadounidense que, como dices, empieza en esos años. Entonces aquí, si te parece, nos puedes hablar ahora un poco también, porque como dices, Atalanta empieza en 2008. Sí, Previo a Atalanta, antes había desplegado la OTAN, si no me equivoco, que tuvo 2 o 3 operaciones distintas. Entonces, sí. si te parece, háblanos un poco cómo es esa evolución de operaciones desplegadas. Claro, a raíz de todo esto, digamos que la respuesta internacional, porque la respuesta internacional surge, digamos, en una doble vía, ¿no? Por un lado, porque, claro, los piratas somalíes consiguen secuestrar varios barcos mercantes del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. El Programa Mundial de Alimentos lo que hace es, claro, estamos hablando de Somalia, que es un país desde el año 91, pues sumido como Estado fallido en una guerra civil permanente, donde tenemos un gobierno que, bueno, pues ha tenido que enfrentar a señores de la guerra, también a una filial de Al Qaeda, que es Al-Shabaab, que sigue todavía con serísimos problemas. Y uno de los problemas es precisamente las hambrunas que periódicamente sufre la población somalí, también por sequías, etcétera, ¿no? Lo que hace Naciones Unidas, su Programa Mundial de Alimentos, es fletar barcos mercantes que llegan al puerto de Mogadiscio, la capital somalí, y allí desembarcan alimentos, básicamente grano, para intentar alimentar a la población somalí, que, como digo, se encuentra en una situación pues bastante catastrófica desde hace décadas, ¿no? Prácticamente entre el 50 y el 60% de los alimentos que reciben los somalíes proviene precisamente de estos barcos, ¿no? de Naciones Unidas. El problema es que los piratas somalíes también consiguen secuestrar varios de estos barcos, ¿no? Y en este contexto de secuestro de barcos del Programa Mundial de Alimentos, de secuestro de barcos también, pues pesqueros, franceses, españoles, como hemos visto también algún buque de pabellón norteamericano, bueno, pues Naciones Unidas aprueba varias resoluciones en las que pide la puesta en marcha de operaciones militares para hacer frente a esta situación de la piratería somalí, ¿no? Que, como he comentado antes, entre otras cosas, permitía incluso la entrada en aguas territoriales somalíes para perseguir a los piratas, ¿no? Efectivamente, aquí se van a poner en marcha básicamente desde 3 grandes organismos, digamos. Por un lado, las Fuerzas Marítimas Combinadas, que es una coalición de varias decenas de países, eh, fundamentalmente a través liderada, digamos, por Estados Unidos, con sede en Bahrein, y que pone en marcha específicamente una task force, una fuerza específicamente dedicada a la piratería, ¿no? Y la pone en marcha para desplegar patrullas en la zona. Otro de los organismos que se pone en marcha también es la OTAN, que va a poner en marcha diversas operaciones desde también 2008-2009, y también despliega buques navales en la zona. La Unión Europea, como decía antes, pone en marcha su primera misión naval, la Operación Atalanta, básicamente impulsada por España y Francia, que aún está en vigor.
y que, bueno, también se pone en marcha para hacer frente a la piratería, ¿no? También se pone en marcha, y es interesante, un corredor de seguridad en el Golfo de Adén. El Golfo de Adén, digamos que es la franja de agua que separa el Cuerno de África, que es Somalia, digamos, la zona del Cuerno de África, del sur de la península arábiga. Es una franja de agua por la que los buques que llegan o salen del Índico Occidental atraviesan ese Golfo de Adén. Al final del Golfo de Adén está el estrecho de Bab el-Mandeb, el Mar Rojo, y a partir de ahí llegan al Canal de Suez, ¿no? Bueno, pues los piratas van a concentrar sus acciones sobre todo en el Golfo de Adén durante estos años, ¿no? Porque saben que los buques mercantes tienen que pasar por allí sí o sí. Para que nos hagamos una idea, es una franja de agua por la que pasan aproximadamente unos 20.000 buques al año, ¿vale? Entonces, bueno, pues entre 50, 60, 70 buques cada día, ¿no? Allí se pone un corredor de seguridad en marcha. El corredor de seguridad, básicamente, para que nos hagamos una idea, es una especie de carretera de doble sentido, separada por unas millas náuticas para evitar que haya colisiones de buques. Y entonces lo que hace la operación Atalanta básicamente es establecer una especie de convoyes a lo largo de ese corredor de seguridad para que los barcos que vayan navegando a lo largo de ese corredor de seguridad puedan estar protegidos por unidades militares estratégicamente situadas. Esta es la idea, ¿no? Sin embargo, el problema que hay es que, a pesar de poner el corredor de seguridad, que este empieza en 2008 y en 2009, los piratas son capaces de seguir secuestrando buques en esta zona, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, llega un momento en que, por ejemplo, desde el staff de la operación Atalanta o desde la propia Guardia Costera norteamericana, pues bueno, se llega a afirmar, por ejemplo, que para dar una protección total a los barcos que navegan en toda esta zona haría falta unos 60 buques de guerra solo en el Golfo de Adén y 150 en todo el Índico Occidental, digamos, para intentar dar una protección máxima a las rutas marítimas, ¿no? Claro, como esto es imposible de acumular, al final lo que se decide es que, bueno, pues que los países lo que van a hacer es básicamente aprobar legislaciones para permitir el embarque de vigilantes de seguridad privada, ¿no? Pero es interesante que cuando los piratas somalíes, sobre todo, concentran sus ataques en el Golfo de Adén y llega un momento en que el corredor de seguridad empieza a funcionar bien porque las distintas operaciones militares que hay allí consiguen engrasarse y funcionar mejor, y además hay países que, aunque no están dentro de ninguna de estas tres operaciones militares, sí que envían sus buques a título individual, es decir, China, como he dicho antes, envía, por supuesto, para proteger a sus mercantes, pero también lo va a hacer Rusia, lo va a hacer Turquía, por supuesto India, que es un país que lógicamente el Océano Índico se llama así por ellos y por lo tanto también están interesados en proteger estas rutas marítimas. Todo esto va a permitir que los piratas tengan cada vez más dificultades para secuestrar barcos en el Golfo de Adén, pero como contrapartida lo que hacen es que, gracias a la utilización de esos pesqueros que yo decía antes, se lanzan a cientos de millas, incluso a 1000 millas de la costa somalí, a secuestrar buques mercantes o pesqueros, ¿no? Y claro, esto es lo que ya llega a un momento en que, digamos que ni siquiera con la presencia de buques de guerra de las distintas operaciones consiguen evitar precisamente estos secuestros, ¿no? Por eso, digamos que esto desde el punto de vista militar, como respuesta internacional, ¿no? También se han ido creando distintas misiones, sobre todo por parte de la Unión Europea, para, digamos, fortalecer las capacidades de los países de la región. Hay distintos programas en marcha, más de tipo de cooperación, digamos, internacional. También para el caso de Somalia, y ha habido distintas misiones que están incluso en marcha todavía. Y quizá lo más reciente y lo más significativo, en mi opinión, es un acuerdo muy reciente que ha habido entre Turquía y Somalia, que acaban de firmar hace apenas unas semanas, por el cual Ankara, digamos que se compromete a defender la seguridad marítima de Somalia, ¿no? Dentro de una política turca exterior hacia la región que ha sido cada vez más proactiva, es decir, bueno, Turquía controla el aeropuerto de Mogadiscio, le da armas al gobierno, da adiestramiento también al gobierno somalí, y bueno, pues dentro de una política que todos sabemos que el presidente Erdogan está desarrollando también muy proactiva, y que en el caso de Somalia en particular sí que se está viendo, ¿no? Y además, bueno, pues de alguna manera también
con una cierta sensación de que de alguna manera se está comiendo un poco el terreno, ¿no? a la Unión Europea que lleva 15, 16 años ya de esfuerzo allí y que de alguna manera yo creo que sí que ha sorprendido, ¿no? el papel tan proactivo que está desarrollando Turquía en la región. Ahí, efectivamente, el tema de Turquía también muy interesante. Ahí no sé tú cómo ves ese movimiento, si crees que puede tener algún efecto en la acción que tiene la Operación Atalanta ahora mismo en la región, si crees que eso puede afectar o puede... Porque claro, Turquía forma parte de la OTAN, pero no está dentro de la Unión Europea. Entonces ahí, ¿crees que puede tener algún impacto en la labor que realiza Atalanta o podría llevar incluso a un posible foro de colaboración, un sitio donde los dos, Turquía como actor externo a la Unión Europea y la Unión Europea con Atalanta, pudiesen colaborar juntos? Bueno, tendremos que ver en qué se concreta, ¿no? Aún es un poco pronto. Tendremos que ver si realmente Turquía está dispuesta, que sería, digamos, un paso muy significativo, ¿no? A enviar buques de guerra a proteger las aguas de Somalia, ¿no? Este podría ser un paso muy significativo. Vamos a verlo, ¿no? Hay que esperar un poco a ver en qué se concreta esto. También, claro, el problema del momento actual, y aprovechamos ya para comentarlo ya que estamos, es que, claro, en los últimos meses, porque también tenemos que hablar de la India, porque no se entiende el reciente papel de Turquía y el que está desarrollando ahora la India tampoco se entiende, si no entendemos o explicamos un poco el contexto de lo que está ocurriendo en los últimos meses en la zona, ¿no? Por ejemplo, a raíz de el ataque terrorista de Hamas de octubre del año pasado, contra el territorio israelí, sabemos que ha habido una respuesta por parte de Israel en Gaza y a raíz de esto, digamos que Irán ha activado algunos de los proxies, ¿no? Digamos de sus elementos que tiene en la región. Uno de esos elementos son los hutíes, precisamente, en el Mar Rojo. Los hutíes, por hablar rápidamente, en Yemen, que es el país que justo está al otro lado del Golfo de Adén, a un lado está Somalia y al otro lado está Yemen. Yemen es un país que lleva 10 años sufriendo una guerra civil entre, digamos, un gobierno reconocido internacionalmente y también apoyado por una coalición de países liderada por Arabia Saudí, frente a unos rebeldes, que son estos, los rebeldes hutíes, apoyados por Irán. De alguna manera, lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años en Yemen es que hay una especie de guerra externalizada entre Arabia Saudí e Irán, digamos, entre las dos grandes potencias regionales que pelean, digamos, por la supremacía en la región, ¿no? Entonces, lo que hace Irán es activar a los hutíes para que lancen ataques al sur del Mar Rojo, también en el Golfo de Adén, contra buques mercantes, ¿no? En principio, lo que dicen los hutíes es que ellos van a lanzar ataques contra buques que tengan intereses israelíes, ¿no? O británicos y norteamericanos porque apoyan a los israelíes, ¿no? Al final lo cierto es que atacan todo tipo de barcos que pueden atacar, ¿no? Y hemos visto lanzamientos desde de misiles, con drones, etcétera, que están afectando a la navegación hasta el punto de que se ha puesto en marcha tanto por parte de Estados Unidos como por la Unión Europea incluso una operación, Aspides, específicamente para intentar dar protección a los mercantes que navegan en esta zona, ¿no? Bien, esto por un lado, pero por otro lado, por ejemplo, nos hemos encontrado con una situación realmente extraña, que es un resurgimiento de la piratería somalí. Como yo decía, desde mayo de 2012 los piratas somalíes no habían sido capaces de secuestrar un mercante, ¿no?, en la región. Y por lo tanto, un mercante por el cual obtener un rescate, claro. Y digamos que el negocio se les había ido un poco al traste, ¿no? Pero a raíz de estos ataques que lanzan los hutíes en el Mar Rojo a finales del año pasado y que todavía continúan, nos hemos encontrado de repente con la aparición de distintos grupos piratas que no sabemos muy bien, digamos, el por qué. La verdad es que cuando tratamos Somalia, pues siempre es difícil saber desde fuera o incluso a pesar de tener misiones en la región, etcétera, no siempre es fácil saber las causas por las cuales ocurren las cosas. Es un territorio un poco digamos, inhóspito, ¿no?, desde el punto de vista occidental. Pero hay dos grandes teorías. Hay, por un lado,
de por qué resurgen estos ataques, ¿no? Por un lado tenemos, por ejemplo, al Puntlandia. Puntlandia, si vemos el mapa de Somalia, bueno, Somalia tiene distintas regiones que de alguna manera funcionan un poco como estados semiautónomos, digamos, ¿no? Por un lado está Somalilandia, que es la zona norte, que es una zona que declaró su independencia, corresponde, digamos, a la Somalia británica. Declaró su independencia en los años 90, aunque no ha sido reconocida internacionalmente, pero digamos que es una zona bastante estable para lo que son los parámetros de Somalia, entendamos, ¿no? Y luego tenemos lo que es el cuerno del Cuerno de África. Esa es la región de Puntlandia. Esta es la región donde, digamos, se encontraban las principales bases piratas de los piratas somalíes y desde donde lanzaban sus ataques, ¿no? Pues bien, el responsable de la Fuerza Policial Marítima de Puntlandia, que también es una cosa muy especial, que se creó con dinero de Emiratos Árabes Unidos, han conseguido crear una pequeña guardia costera. Digamos que el que se le ocurrió la idea fue Eric Prince, que es el fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater, ¿no? Y propuso crear esta fuerza policial marítima, que al final, bueno, pues fue vista con bastante resquemor por parte de las autoridades, por ejemplo, europeas o incluso de Naciones Unidas, pero lo cierto es que al final sí que ha dado lugar tiene sus medios y ha conseguido de alguna manera, bueno, incluso capturar pesqueros que faenan ilegalmente, iraníes, de Taiwán, etcétera, en la zona, imponer sanciones. Bueno, de alguna manera ha conseguido desarrollar un cierto control de aguas, ¿no? de sus aguas, que es en el fondo lo que deberíamos perseguir, que de alguna manera las autoridades somalíes fueran capaces de controlar sus aguas, ¿no? Frente a acciones piratas. Bueno, pues este responsable de la Fuerza Policial Marítima de Puntlandia denunció a finales del año pasado que había vínculos entre hutíes y somalíes que estarían siendo formados precisamente en Puntlandia para lanzar estos ataques, ¿no? Esta fue su denuncia, ¿no? Esta puede ser una de las causas de este resurgimiento de la piratería, que de alguna manera los hutíes estuvieran aprovechando para, bueno, de nuevo fomentar la piratería en la región. Es algo realmente novedoso, pero es una de las tesis. Y la otra tesis que existe es que esto surge porque hay, digamos, una cierta inestabilidad política dentro de la propia Puntlandia, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues en enero de este año hubo una reelección del actual presidente, que procede, digamos, de uno de los clanes de Somalia, cuando lo que se esperaba es que rotara, digamos, la presidencia con otro clan. Básicamente lo que nos dicen esta otra tesis es que lo que hay una especie de lucha por los ingresos de las licencias de pesca que está cobrando el gobierno de Puntlandia. Para poder faenar hoy en día en aguas de Puntlandia tienes que pagar una licencia al gobierno de Puntlandia, ¿no? Y que esta sería la razón por la que se habrían atacado pesqueros en estos últimos meses, nada menos que 20 pesqueros, ¿no? Y algunos de ellos reconvertidos pues en esta especie de buques nodriza que luego utilizan los piratas para lanzar ataques en el Índico Occidental, y lo cierto es que han conseguido secuestrar pues varios mercantes. Hoy, por ejemplo, sabíamos que uno de ellos pues habían pedido $5 millones de rescate, ¿no? Y el papel de la India, que citaba antes brevemente, también es significativo porque a raíz del secuestro de estos últimos mercantes, algunos de ellos con tripulación o con intereses indios, por parte de piratas somalíes, lo que ha hecho la India es enviar a varios buques de guerra, hasta el punto de que en estos momentos la India tiene una presencia muy significativa, probablemente ese país con mayor presencia militar frente a las costas de Somalia, desde luego mucho más que Atalanta, y que de alguna manera se está convirtiendo en un actor principal para desarrollar acciones, por ejemplo, de recuperación de barcos secuestrados, acciones de interdicción, es decir, incluso de represión, de detención de piratas, ¿no? De manera que, digamos que Atalanta se ha convertido un poco en la hermana menor de todo esto, en el sentido de que, claro, el problema que tenemos ahora con Atalanta es que, como desde el año 2012 ningún mercante, decía antes, ha sido secuestrado y han obtenido un rescate por él, digamos que la presencia de fuerzas navales o aéreas de Atalanta se ha reducido notabilísimamente, hasta el punto de que, bueno, prácticamente hoy en día Atalanta tiene una fragata que muchas veces es española,
porque España sí que apuesta por mantener la operación, a veces la acompaña una fragata italiana, hay algún avión de patrulla marítima, algún dron, pero lo cierto es que las unidades navales de Atalanta se han reducido notablemente, ¿no? Y en este caso, digamos que de alguna manera la India pues ha tomado un poco el relevo, ¿no? de esas operaciones y todo esto ha pillado a Atalanta, yo creo, un poco desengrasado, ¿no? Porque había ya unas inercias que se han impuesto y de alguna manera la India ha tomado un poco el relevo. Por eso es importante hoy en día entender el papel de la India y quizás el de Turquía, si se anima a enviar buques de guerra a la zona, como nuevos actores en la lucha en favor de la seguridad marítima en estas aguas, ¿no? Y ahí yo creo que con esa presencia de la India que indicabas, ahí yo creo que lo más lógico sería, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra la Unión Europea actualmente, que además de lo que decías, de que tenemos pocos buques desplegados, pocos activos desplegados, ahora se ha sumado la carga extra de tener que desplegar también la operación Aspides. Ahí, ¿cómo de conveniente sería intentar buscar la forma de cooperar tanto con la Armada India, con la Marina de Guerra India, como con los turcos y con los demás actores? Podríamos incluso llegar a decir China. Lo que pasa es que China siempre ha sido más un país de ir a lo suyo, pero ¿cómo de conveniente sería eso? Sí que es cierto que con la India, con China, con otros países, se coopera en distintos ámbitos internacionales, por ejemplo, sobre todo en el ámbito de lo que decíamos antes del corredor de seguridad del Golfo de Adén, ¿no? En el caso de este nuevo papel de la India, claro, la India tradicionalmente, ya desde que empezó a enviar buques de guerra en el año 2008 a la región, se ha caracterizado por ser, ¿cómo decirlo? Por ser ya no proactivo, sino por ser incluso agresivo en sus acciones contra los piratas somalíes, ¿no? Yo recuerdo alguna intervención que incluso fue denunciada desde Atalanta, en el sentido de que, sus reglas de enfrentamiento, digamos, han sido bastante más agresivas. No han tenido ningún problema en, ametrallar pesqueros, lanchas con piratas somalíes, incluso dejándolos heridos o muertos en el mar, sin digamos, rescatar o preocuparse por detener a algunos y por arrestarlos o intentar juzgarlos. En este sentido, sobre todo en los años 2009, 2010, sí que tuvimos varias acciones de este tipo por parte de algunas fragatas o destructores indios, ¿no? Esto es verdad que ahora ha cambiado, porque también ha cambiado la legislación interna en la India y ahora, por ejemplo, en las acciones que están llevando sí que están consiguiendo arrestar piratas y llevárselos, digamos, el legal finish que se dice, ¿no? El acabar el procedimiento, el procesamiento judicial de estos piratas, llevarlos a la India, que es algo que antes no hacía la India, ¿no? No tenía esa preocupación, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto se puede compaginar con la Unión Europea? Bueno, pues ya veremos, ¿no? Lo cierto es que yo creo que la Unión Europea peca de disensiones internas. Esto en sus operaciones navales es muy evidente. Lo hemos visto, por ejemplo, con la puesta en marcha de Aspides. En principio se quería ampliar el área de operaciones de Atalanta para dar protección a la zona también del sur del Mar Rojo, a los ataques de los hutíes me refiero. También tenemos otra operación que no es de la Unión Europea, pero que son países de la Unión Europea, que se puso en marcha en Hormuz, la operación Agenor, que es una iniciativa sobre todo francesa, para intentar dar protección a buques mercantes que estaban siendo atacados por parte de fuerzas de la Guardia Revolucionaria iraní. Recordaremos algunos ataques contra petroleros, que fomentó la puesta en marcha por parte de 6-7 países europeos de algunos buques de guerra, que al final ha sido una misión que tampoco ha conseguido su objetivo, porque incluso buques que estaban supuestamente protegidos por la operación acabaron siendo secuestrados o capturados por Irán, acusándoles pues de lo que sea, de no cumplir la normativa, de estar navegando donde no deben, dentro de una guerra, digamos, que lleva Irán, que, es una guerra que lleva también en parte con Israel, en el sentido de, dentro de un poco del contexto, porque siempre el contexto es regional, siempre tenemos que irnos un poco al ámbito regional para entender lo que está pasando, ¿no? Que es la pelea que está llevando a cabo Irán respecto a al programa nuclear iraní, que como
bueno, podemos recordar brevemente, fue aprobado por Obama, también con la Unión Europea, con Rusia y con Irán, y que Donald Trump, cuando llega a la presidencia, decide sacar a Estados Unidos, y a raíz de ahí, bueno, pues Irán empieza a desplegar acciones navales también en Hormuz contra petroleros, contra lanzamiento también de drones, derriba incluso un dron norteamericano. Bueno, pues ahí en un foco de tensión, que ya veremos también si gana Trump las elecciones, lo que puede acabar ocurriendo, ¿no? Porque es un foco que sigue ahí, que Biden ha intentado recuperar, digamos, el acuerdo nuclear, pero lo cierto es que se acaba la presidencia de Biden, al menos el primer mandato, y de momento no hay visos de que aquello vaya a solucionarse, ¿no? Entonces, allí también tenemos buques de guerra europeos en Hormuz, también para Aspides, también para Atalanta, y muchas veces pues reflejan un poco las disensiones internas dentro de la Unión Europea, ¿no? Y esto se nota en nuestras reglas de enfrentamiento, se nota también cuando pedimos, pues a lo mejor, permiso para que un barco que ha sido secuestrado, pues intentar que el país pabellón del barco nos dé permiso para intervenir, y esto no siempre se produce, y sin embargo a lo mejor pues resulta que a la India sí que se lo permiten. Entonces estamos teniendo aquí, bueno, pues digamos una situación un poco complicada, donde tenemos también problemas para proteger a los mercantes de los hutíes. Sabemos que esa labor sobre todo la llevan norteamericanos y británicos, los que llevan el mayor peso, y bueno, digamos que de alguna manera se está quedando la Unión Europea un poco diluida, ¿no? en toda esta zona. Nos pasó también con la operación Irini en Libia, que también la operación Sofía ya en tiempos en el Mediterráneo para hacer frente a la inmigración irregular y al contrabando de armas con Libia. Lo cierto es que las principales operaciones navales que ha llevado a cabo la Unión Europea se están quedando un poco diluidas, no acaban de ser realmente efectivas, y yo creo que esto también acaba pesando, ¿no? En el sentido de que produce un cierto cansancio también en las grandes cancillerías, en el sentido de que bueno, al final no se llevan unidades militares, o se llevan muy pocas, ¿no? a los grandes escenarios. Precisamente a propósito de esto último que comentas, ya para ir terminando, el tema de esas disensiones internas entre los 27 miembros, que es una cuestión que, por ejemplo, también se ve reflejada hasta cierto punto en la Estrategia Europea de Seguridad Marítima, que también ha sido recientemente actualizada. Eso es lo que yo creo que precisamente pone un poco en tela de juicio que el papel de la Unión Europea vaya a poder llegar a ser efectivo. Entonces, aquí yo creo que, para terminar, me gustaría preguntarte cómo ves tú, aunque sea, efectivamente es una cosa difícil de poder predecir, pero a corto o medio plazo, ¿cómo ves tú la acción de la Unión Europea, en la que, como dices, en Atalanta está España llevando la voz cantante? ¿Cómo la ves tú a corto o medio plazo, el futuro cercano? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la protección de la seguridad marítima, la Unión Europea está intentando enfocar de alguna manera, sobre todo en algunos ámbitos donde puede tener más éxito, ¿no? Por ejemplo, uno de esos ámbitos de reciente creación es lo que se llaman las presencias marítimas coordinadas. Yo ahí sí que creo que la Unión Europea puede tener un cierto éxito, ¿no? Y esto, sobre todo, la operación piloto que se ha puesto en marcha de estas presencias ha sido precisamente en el Golfo de Guinea, ¿no? En el Golfo de Guinea, y ante el auge de la piratería en esta zona, en Nigeria, bueno, había distintos países que tienen despliegues, países que muchas veces tienen relación con colonias de la zona, ¿no? Por ejemplo, Italia pues tenía desplegada una operación que se llamaba Operación Gavinia. Francia, la operación Corinne. España tiene el llamado despliegue africano, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues en el caso de España, por ejemplo, lo que se hacía es enviar durante una serie de meses al año pues un buque de guerra, muchas veces un buque de acción marítima, que navega en esta zona. Lo que hacen básicamente es contactar con las marinas de los países que lo solicitan, de la región. Cada vez son más países que están interesados, y lo que se hace es, pues básicamente desde Senegal hasta Angola, todos estos países, lo que hacemos países occidentales de la Unión Europea, pues fomentar el adiestramiento, la formación. En ocasiones, incluso estando allí, pues nos ha tocado repeler o ayudar a algún barco que estaba atacado por piratas en la región. Y lo que ha hecho la Unión Europea recientemente, hace un par de años, es poner en marcha lo que llama la presencia marítima coordinada. Y este sí que puede ser un elemento de éxito de cara al futuro, ¿no? Que básicamente lo que consiste es en coordinar
la presencia naval que los países de la Unión Europea tienen en la zona. Por ejemplo, en el caso del Golfo de Guinea, Italia, Francia, España, Portugal, Dinamarca. Es decir, el objetivo es evitar duplicidades, porque a veces nos hemos encontrado que había meses en los que no había ningún buque de guerra de un país de la Unión Europea en la zona, y otras veces en los que había varios, ¿no? Entonces, bueno, lo que se pretende de alguna manera es que al menos durante todos los meses del año, pues quizás salvo agosto, salvo el mes de agosto, pues que al menos haya un buque de guerra de la Unión Europea, ¿no? Y también han aparecido por allí, y hay coordinación también con otros países, pues Estados Unidos, que también tiene sus despliegues allí, el Reino Unido, y se han unido nuevos países, Rusia, India, Brasil. Bueno, pues también esto nos demuestra un poco la nueva fortaleza de las potencias emergentes, ¿no? Que también quieren hacer acto de presencia en el ámbito marítimo, ¿no? Entonces, quizás este ejemplo de las presencias marítimas coordinadas, que en el fondo, y es muy triste, pero en la práctica solo supone intentar coordinarnos cuando vayamos, ¿no? Porque muchas veces cuando van los países, pues van un poco también con su propia agenda, ¿no? Intentar coordinar, intentar que de alguna manera también haya una coordinación no solo entre países de la Unión Europea, sino también con los países de la región, que muchas veces es lo que ellos mismos también piden, ¿no? Que de alguna manera, pues el apoyo de la cooperación internacional, que muchas veces existe, pues por parte de muy diversos organismos, desde pues la Oficina de Naciones Unidas del Crimen y del Delito, por parte de la Organización Marítima Internacional, por parte de la Unión Europea, pues que de alguna manera también todas las acciones que se ponen en marcha para desarrollar las capacidades de los países de la región, pues que de alguna manera también estén coordinadas, porque a veces también parece que cada organismo va un poco a lo suyo, ¿no? Y de manera que, bueno, pues entre esta presencia de buques de guerra en el Golfo de Guinea por parte de la Unión Europea, junto a las propias escoltas que fomentan los países de la región, porque en el Golfo de Guinea no se permite el embarque de vigilantes de seguridad privada, aunque ahora empieza a cambiar la legislación en algunos países, en Togo, en Benín, etcétera. Lo que tú puedes hacer como mercante cuando llegas allí es alquilar efectivos de los propios cuerpos policiales, ¿no? O militares, o incluso un buque de escolta, ¿no? Que te acompaña pues hasta 100 millas de la costa, hasta 200 millas, etcétera, ¿no? El problema es que muchas veces hemos encontrado también bastante corrupción en la región, ¿no? Y muchas veces hemos encontrado barcos que en cuanto desaparece la escolta, pues a las 5 o 6 horas aparecen los piratas, ¿no? Esto también demuestra que de alguna manera muchas veces hay lazos, hay vínculos, ¿no? Entre autoridades y piratas en el caso del Golfo de Guinea, ¿no? Pero bueno, el objetivo es ir poco a poco avanzando en crear un ámbito legal que persiga la piratería, unas capacidades costeras de los países de la región que sean capaces de poner en marcha su propia protección. Esto en el caso de Nigeria sí que está invirtiendo mucho, tanto en tecnología como en medios marítimos. El problema de estas cosas muchas veces, que ya lo sabemos, es que cuando tú tienes muy protegida una zona, lo que haces es que, bueno, pues lo que suele ocurrir es que los piratas se trasladan a otras, ¿no? Que es lo que está ocurriendo básicamente ahora en el Golfo de Guinea, donde Nigeria pues prácticamente ya no tiene incidentes de piratería en sus aguas, pero las vemos en Ghana, en Gabón, en países de la región, ¿no? En países vecinos que se ven afectados, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues yo creo que la misión o la perspectiva de la Unión Europea siempre es una perspectiva, digamos, de soft power, es decir, de fomentar las capacidades, de unas reglas de enfrentamiento muy limitadas, siempre de carácter defensivo. Lo estamos viendo con Aspides, ¿no? Donde no va a haber, por ejemplo, ataques a las bases hutíes, es algo que ni se plantea, y donde muchas veces, pues claro, el hecho de estar 27 socios te obliga a establecer bases que son muchas veces el mínimo común denominador, es decir, en lo poco que nos ponemos de acuerdo, pues intentar fomentar esa coordinación, que bueno, que de alguna manera que seamos capaces de agrupar fuerzas con un tiempo relativamente corto, que esto no siempre es fácil. Con Aspides, bueno, aún hay que reconocer que se ha conseguido, porque en otros casos, como Operación Irini y tal, fue realmente bastante lastimoso, ¿no? Que pasaban los meses de reunir fuerzas, ¿no? Militares para patrullar aguas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en ese soft power que, bueno, no sé si es marca de la casa, digamos, de la Unión Europea, y que, bueno, pues digamos que estamos dejando para otros, ¿no? Digamos, para los hermanos mayores como Estados Unidos o Gran Bretaña, o como digo, la India, estamos dejando un poco el papel de más proactivo, más agresivo, de poner más, digamos,
la cara y las fuerzas reales en estos ámbitos donde se juegan nuestros intereses económicos, porque evidentemente las rutas marítimas críticas alimentan nuestra propia economía y si hay un bloqueo, si hay un problema, enseguida lo vamos a ver, lo estamos viendo con el sur del Mar Rojo, enseguida los mercantes tienen que ir por el Cabo de Buena Esperanza, tienen que prolongar sus viajes, sus gastos de combustible, retrasos, al final todo esto lo paga el consumidor, lógicamente. Y bueno, muchas veces, de momento estamos pecando un poco, ¿no?, de estas disensiones internas que yo creo que sí que se notan a la hora de poner en marcha estas operaciones, ¿no? Efectivamente, estupendo. Pues nada, lo tenemos que dejar aquí. La verdad que es un tema que nos daría para extenderlo muchísimo más. Por ejemplo, el tema del Golfo de Guinea, que hoy no lo hemos podido tocar demasiado en profundidad, pero sí que pues daría para otro episodio de podcast. Entonces, nada, de nuevo darte las gracias, Fernando, la verdad, por tu disponibilidad. Es un auténtico lujo poder tenerte en el podcast y, por ejemplo, para alguien como yo que está empezando y está especializándose en estos temas, pues es eso, un auténtico lujo poder charlar contigo y efectivamente, pues eso, quedamos pendientes de hacer otros episodios en el futuro contigo. Pues cuando queráis, ha sido un placer hablar de estos temas, espero que haya resultado interesante y por supuesto me tenéis a vuestra disposición para otra ocasión. Estupendo.